Vamos a comentar, buenos días, gracias por su asistencia. Vamos a comentar los alcances de esta exigencia ciudadana presentada el pasado 16 de abril del año 2022, que versa en torno a un escrito de petición dirigido a la Secretaría de la Función Pública por el presunto manejo irregular de los recursos destinados a la reconstrucción, que a casi 6 años, estamos a 5 meses de que se cumplan 6 años de dicho sismo, y la respuesta brindada por la Secretaría de la Función Pública, que a su vez turnó a los órganos internos de control del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, siendo que el escrito de petición inicial dirigido a la ciudadana Dálida Clotilde Acosta Pimentel, titular de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles, donde solicitamos iniciar estas acciones conducentes derivado de los manejo irregular, como ya se yo mención, y que bueno, de acuerdo a su fracción octava del artículo 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, que tiene por objeto dar seguimiento a las denuncias que se capten por parte de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción, considerando también la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo séptimo, que establece resolver administrativamente todas las cuestiones que se susciten sobre la conservación, restauración y mantenimiento de los muebles e inmuebles por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes. De igual forma, deberá colaborar con la Secretaría de la Función Pública y en su caso ejercer las acciones legales y administrativas para la preservación y defensa de dichos bienes. Finalmente, el artículo 81 en su fracción tercera refiere que deberán presentar de forma coordinada con la Secretaría de la Función Pública o directamente las denuncias en el orden penal a que haya lugar para salvaguardar los inmuebles federales a que se refiere este artículo. Bueno, pues nos encontramos que derivado del folio que recibimos de dicha denuncia, el órgano interno de control de la Secretaría de Cultura declaró incompetencia, un acuerdo de incompetencia, y en consecuencia lo dio por concluido. La investigación, insisto, el órgano interno de control de la Secretaría de Cultura. No así el órgano interno de control del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que con el folio 135345, diagonal 2023, diagonal OIC, se encuentra actualmente en la plataforma SIDEC, Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, se encuentra en investigación. Ellos en pasadas fechas nos solicitaron mayores datos, concretamente el día 3 de febrero. El día 3 de febrero, en el marco del 84 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fundado por el general Lázaro Cárdenas del Río, solicitaron mayores datos, hicimos lo propio y para robustecer su investigación, y bueno, actualmente el portal, a la fecha de hoy, se encuentra en investigación, en proceso de investigación, insisto, por parte del órgano interno de control del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cabe señalar, es oportuno referir que el Código de Ética de la Administración Pública Federal establece en su artículo 4 cuáles son los principios del servicio público que deberán seguirse para que el servidor público actúe.
Los audios, documentos, gráficos que están disponibles en su plataforma del INAH, bueno, pues al tratar de consultar los audios de ciertas declaraciones de funcionarios para conocer el avance, redirecciona a una página en la que ha sido simplemente borrado el dato, la información, o que no se encuentra disponible. Entonces, nos mantenemos en esa exigencia y en esa espera del órgano interno de control del INAH, que insisto, se encuentra en investigación, y dentro de su estatus, la primera etapa es recibida, la segunda análisis, en investigación y finalmente conclusión. Insisto, esto fue en febrero. Y el otro tema es hablar de hacer una convocatoria pública a los ciudadanos interesados en conservar sus joyas arquitectónicas, su historia de patrimonio edificado, para encauzar, darle seguimiento a la propuesta del anteproyecto de ley para la restauración y conservación del patrimonio histórico, artístico y edificado de Puebla, autoría del abogado Héctor Arturo Manuel Moreno Toscano. En lo particular hemos buscado contacto con la presidenta de la Comisión de Cultura, la diputada local Daniela Mier Bañuelos, y los resultados han sido nulos. No ha habido una respuesta al efecto, simplemente para la recepción de este anteproyecto de ley. Me permito comentar que este anteproyecto de ley lo entregué personalmente al director general de Sitios y Monumentos, Arturo Balandrano Campos. Ya fue entregado de la Secretaría de Cultura perteneciente del Gobierno de México al economista Pablo Gómez Álvarez. También cuenta él ya con un ejemplar físico, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para su conocimiento, y al maestro Antonio Pedro Molero Sañudo, que es autor de este libro, La Catedral de Puebla, historia de su proceso constructivo, un documento que, para los que deseen ampliar su conocimiento en torno a la edificación, a las características, a los diseños tridimensionales, consideramos debe ser de vital lectura. Y finalmente también fue entregado el anteproyecto de ley para encauzarlo, si bien se refiere al orden estrictamente local, pero dicho por el propio autor, puede ser encauzado al orden federal, también a las normas federales, dada la concurrencia que existe. Y fue entregado, ya mencionaba yo, al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Hablando de la propia concurrencia, donde se hace mención en su artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de las políticas públicas con enfoque multidisciplinario que propicien su inclusión en el ámbito cultural del país. La ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para esos efectos. Es tal la manera que hoy nos encontramos en fecha emblemática, 16 de abril de 2031, encontrándonos a tan solo 8 años de cumplimiento de los 500 años. Consideramos es oportuno que los funcionarios, los tomadores de decisiones, encargados de conducir la política pública en materia cultural, y los propiamente encargados de la reconstrucción de los inmuebles dañados, 621 inmuebles dañados, puedan darle esa celeridad, consideramos nosotros. Concluyo con una frase de Antonio Pedro Molero Sañudo, precisamente el autor del libro La Catedral de Puebla. Debemos terminar con mitos y leyendas para afrontar la realidad histórica y cultural de Puebla, conseguir que los poblanos nos sintamos orgullosos de esa poblanidad, no derivada de la hispanidad, sino de la propia idiosincrasia de la pertenencia al territorio. Hacia el año 2031 debemos hablar de una refundación de la ciudad de Puebla. Nos mantenemos pues a la espera de la
las conclusiones de esta investigación del órgano interno de control del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y esta convocatoria abierta a los ciudadanos para que deseen encauzar la propuesta del anteproyecto de ley para la restauración y conservación del patrimonio artístico, histórico y edificado del pueblo. Gracias. Pues es decir que a la fecha no han tenido respuesta de esta investigación que usted... El órgano interno de control de cultura dio por concluida la investigación por un acuerdo de incompetencia, dicen ellos, pero de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales, ellos están obligados a presentar las denuncias en colaboración con la Secretaría de la Función Pública. Ellos están obligados para salvaguardar los bienes. Entonces, por parte del órgano interno de control es que esperamos, ya solicitaron más datos para robustecer su investigación, hicimos lo propio, una serie de datos que consideramos son oportunos para lo propio, y a esperar respuesta del órgano interno de control del INAH. Insisto, esta investigación en su plataforma CIDEC se encuentra en la etapa de investigación previa a la conclusión, aquí lo tengo, y bueno, en la narración los datos que señalaban adicionalmente o que solicitaban versaron en torno a el hecho de cubrir fallas, elaborando documentos con fechas atrasadas, no existiendo licencias, proyectos, contratos, fianzas atrasadas, una bitácora, también una inexistencia en las bitácoras de los avances de las obras, y sustentarlas para sustentar su propio avance. También una declaración importante de la antropóloga Ana María Ashwell, que refiere que el Instituto Nacional de Antropología e Historia está en riesgo precisamente por lo que Ambrosio Guzmán ha denunciado. Habría que auditar y exponer cómo procedieron los responsables hasta llegar a la situación actual. Entonces, dada la situación de diría yo, un desacato por parte de los tomadores, de los servidores públicos, y que ya me permití yo leer el Código de Ética de la Administración Pública Federal, bueno, pues esperamos que de acuerdo a lo señalado, los tomadores de decisiones del órgano interno de control del INAH, vaya, pues actúen conforme a derecho, como lo establece el Código de Ética, como lo establece establecen los lineamientos para el control interno, la actuación, el desempeño y la cooperación con la integridad. Entonces esa es la exigencia, y nos mantenemos a la espera de esta nueva investigación para que tuvo objeto robustecer los datos. Al entregarle el anteproyecto de ley al director general de Sitios y Monumentos, Arturo Balatrano Campos, también me permití comentar esta importancia de darle esa puntual continuidad del seguimiento. Esto fue hace un año, en el mes de febrero de 2022, y bueno, esperamos que su actuar sea conforme a lo establecido en sus marcos internos, ¿no? De sus ordenamientos, y sobre todo la ética pública. Si aspiramos a una administración pública que se conduzca con ética, con honradez y con plena, que su actuar obedezca a la voluntad general del pueblo, bueno, pues que haya ese comportamiento, ¿no? Es lo que esperamos. Pero sí, en la plataforma CIDEC, con este nuevo folio, esperamos que su respuesta sea favorable, sobre todo pues esta respuesta de esta exigencia ya de años, ¿no? Ya 5 meses nos encontramos de que se cumplan 6 años de estos sismos, y consideramos que para los tomadores de decisiones 8 años para el cumplimiento de los 500 es nada. La sociedad civil debe hacer suya esta propuesta del anteproyecto de ley, encauzarla, porque los gobiernos de 3 a 6 años concluyen, y es muy difícil que
puedan mantener de manera permanente esta propuesta y esta exigencia. Gracias. Gracias a usted. Me